Hola, ¿qué tal? Si estás viendo este video es porque te lo mandé para dar una introducción y una sensibilización de qué va el taller de escritura rizomática que estoy impartiendo. Y bueno, lo primero que quisiera decir es que todo esto tiene que ver con la expresión escrita, ¿no? Y que hay múltiples maneras de hacer una expresión escrita, así como podemos jugar con los tamaños de la letra, con los estilos de la letra o pasar de la letra al gráfico, del gráfico al dibujo. Digamos que toda esta cuestión pertenece al lenguaje de la expresión, ¿no? Y la expresión es algo que siempre ha estado con nosotros y nos permite tomar conciencia de otra manera, tanto de nuestro universo interno como del universo del mundo. Estos son algunos, pues, muestras de cómo escribo yo, de cómo ha ido mutando mi escritura, simplemente de un cuaderno, el penúltimo donde estoy escribiendo al azar, y de las cosas que salen a la hora que empiezo yo a, pues, a narrar, a expresar, a escribir. Todo esto es un universo, digamos, que está al alcance de cualquier persona que sepa escribir, pero que poco lo explotamos. La ventaja de el taller de escritura que yo doy, digamos que es una integración de lo artístico con la parte de, digamos, introspección psicológica, con una parte lúdica, que es todo eso que tiene que ver con jugar con el lenguaje, con las palabras. Y digamos, a nivel de la conciencia es con una parte donde tomamos o nos damos cuenta desde otras perspectivas de las vivencias que tenemos, ¿no? Este conglomerado de cosas que parecen, así como lo estoy expresando, un poco enredosas, digamos que nos acercan al conjunto de la vida y de lo que pasamos en nuestra vida cotidiana de una manera diferente, ¿no? Abriéndonos o como oxigenando la mente a través de oxigenar la palabra, a través de oxigenar los modos de narrarnos a nosotros mismos, ¿no? Todo el tiempo, escribamos o no, estamos teniendo diálogos internos eh, que se conectan con los diálogos externos, ¿no? Nos estamos diciendo cosas acerca de lo que nos pasa y nos estamos o recalcando mensajes que traemos desde siempre o haciéndonos cuestionamientos que quizá también los traemos de siempre, ¿no? Tomar conciencia de los vericuetos y los significados que hay en estas maneras de narrarnos a nosotros mismos nos permite poder manejarlo de alguna manera en el buen sentido de manejar para tener una mejoría, digamos, de vida, ¿no? En lo que queramos o estemos enfocando, ¿no? Normalmente pues, tenemos situaciones de problemas, de desafíos, de retos, pero también hay otras situaciones de gozo, de logros, de cosas que están satisfactoriamente situadas o colocadas en nuestra vida. Darle vuelta a todo eso, hacer recorridos de todo eso y profundizar en todo eso es algo que se puede hacer mediante la simple, llana, accesible y fácil tarea o ejercicio de escribir, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo primero que quisiera decir. Lo segundo es algunas cosas concretas que conectan con esto que dije de esta manera, pero las voy a ordenar de otra manera, ¿no? Digamos, las 7 cosas que yo veo como beneficios que nos puede dejar la escritura desde la perspectiva, pues que yo la concibo, que yo la manejo, que está formando parte de, como de mi caja de herramientas que se aplican en el taller de escritura rizomática, ¿no? El primer beneficio es la expansión de nuestra conciencia, ¿no? Quizá ustedes tienen la experiencia de que cuando se ponen a escribir algo, si es que ya lo hacen, a partir del ejercicio de escribir literalmente mano, pluma, hoja, se despliegan más ideas de lo que uno en principio traía o trae como idea en la mente, ¿no? Es decir, la escritura nos permite la expansión de las ideas, ¿no? Una expansión que llega literalmente al infinito, ¿no? Entonces, si nosotros queremos profundizar
en la resolución de un problema o en escarbar el significado de una vivencia, no hay nada como ponerse a escribir. Hay otras cosas que funcionan, ¿no? Que es platicarlo con alguien, ¿no? O darle vueltas en la cabeza, decimos, ¿no? Y pensarlo. Sí, esta es otra herramienta de la escritura, ¿no? Ese es uno de los beneficios, ¿no? Dos, escribir en términos emocionales, afectivos, nos desahoga, ¿no? Nos permite encontrar afuera lo que está enredado adentro, sea lo que sea y tenga que ver con cualquier clase de emoción. Entonces, es algo terapéutico que le pega directamente y se siente directamente, ¿no? Uno respira, ¿no? Cuando logra desahogar las cosas y no significa que las cosas se arreglen, ¿no? Eso es otra tarea también que, pues bueno, puede ir de por medio. Ahí se pone en juego toda la vida. Pero quiere decir que las cosas toman un cauce que nos desahogan, nos permiten descansar y eso permite poder tener una mirada más tranquila, más apacible, digamos, más madura, ¿no? Para poderlas atender, ¿no? Y hacer algo con esas cosas o vivencias, ¿no? Número tres, otro beneficio de la escritura. Bueno, eh, es que hay varios, pero uno de esos es, nos permite narrarnos de otra manera las cosas que por default nos las narramos de una manera. Por ejemplo, si la tendencia de uno es a ubicar que los demás tienen algo en contra mía y yo por default cuando comúnmente los demás hacen algo en relación conmigo, yo interpreto, seguro lo hace porque me está molestando o qué quiere conseguir de mí o cómo me tengo que cuidar y estoy a la defensiva. Digamos, si yo tengo esa tendencia, estoy ejemplificando nada más con esa, cada uno puede o cada una puede pensar en la que sea. Escribir me va a permitir desencajonarme de ese default que yo tengo, ser consciente, no caer en la trampa de ese default y empezar a encontrar otras interpretaciones y por tanto otros significados de las cosas que me suceden en mis relaciones, ¿no? Eh, pues eso supone una visión más amplia, una comprensión más amplia y me acerca a una situación de mayor madurez, ¿no? Entonces, escribir nos ayuda a desinstalarnos de los defaults que tenemos cuando decimos, adjudico esta interpretación o este significado a este hecho y nos abrimos a otras interpretaciones de otros significados delante de mismos hechos que vivimos. Un cuarto beneficio que nos deja la escritura es la satisfacción y el placer en términos estéticos, ¿no? Es como cuando uno, si ustedes tienen la experiencia de pintar, de tocar un instrumento musical, de cantar, de hacer escultura, de cualquier cuestión artística que así les llamamos, si tienen la experiencia, y esa experiencia les deja ya en sí un gozo, una satisfacción, bailar por supuesto también. Escribir tiene algo similar que puede ocurrir con el ejercicio de estar delante eh, de la escritura, ¿no? Un quinto beneficio. Hay una cuestión que quizá no compete solo a la escritura, pero que se plasma y en mi experiencia yo la abordo en los talleres. Uno primero se ubica delante de este ejercicio, ¿no?, literario o como le quieran llamar, pues como el que escribe, ¿no? Pues estoy escribiendo esto y esto. Yo soy el que escribe, acá está mi escrito, ¿no? Como separado del escrito. Conforme el paso del tiempo y uno se deja sumergir, ¿no? Como si fuera tragado por algo que ocurre ahí mientras se da este fenómeno de pasar las ideas al papel, uno se va dando cuenta que hay algo que escribe a través de uno o alguien que escribe a través de uno, ¿no? Como si hubiera una voz por ahí, como en segundo plano o tercer plano o incluso varias voces, ¿no? Y eso da la sensación muy, pues, misteriosa, ¿no? Extraña, peculiar y que no hay manera de entenderla más que viviéndola, donde de repente uno se siente que tiene como desdoblamientos en su personalidad y eso
va junto con pegado con los desdoblamientos de su forma de escribir, de los temas que escribe, del tipo o estilo con el que escribe. Entonces, es como si uno sintiera que se multiplica, ¿no? Eh, Soy uno cuando escribo, sale una faceta de mí que no es la misma faceta que sale cuando platicamos cara a cara o cuando hago cualquier otra actividad, ¿no? Escribir algo provoca que uno saque cosas que no tienen salida de otra manera. A eso voy. Quizá eso tiene relación con todas las artes. Quizá podríamos hablar lo mismo de danzar, ¿no? Gracias a danzar salen cosas que uno no las va a encontrar de otra manera, ¿no? Y no las va a descubrir. Entonces, se da una sensación de eso, ¿no? De que soy otro cuando escribo, ¿no? Sin perder la identidad y la noción, no estoy hablando de cosas como de locura, ¿no? O de dislocación, no, son sensaciones que suman a lo que uno ya es y a la sensación que uno ya tiene de ser, ¿no? Es como si se expandiera, se multiplicara, se ampliara la sensación de ser al escribir, ¿no? Pero al mismo tiempo, como lo dije, es como eso llega a sentirse como si alguien escribiera a través de uno o algo estuviera escribiendo a través de uno, ¿no? Y luego con el paso del tiempo también se llega a la sensación de que uno es escrito, ¿no? Entonces se relativiza toda esta cuestión como de yo soy el sujeto que escribe, aquí está la pluma, aquí está el cuaderno, aquí está la idea, lo puedo leer, a de repente hacer una mezcla de cosas donde es como si se volteara el calcetín y se revirtiera el texto para iluminar, por así decirlo, como si fuera un foco, la vida entera y tener una lectura de la vida como si todo en la vida fuera una escritura y uno fuera parte de lo que está siendo escrito en la vida. Bueno, son cosas más misteriosas, más místicas, más filosóficas, más difícil de expresar, pero eso es otro de los beneficios que se puede llegar ahí, ¿no? Por supuesto, un sexto beneficio es que a esto podemos darle cauce a lo que queramos. Si alguien dice, yo ahorita me está jaloneando la inquietud de escribir una novela o un cuento o mi autobiografía, todo eso puede, el taller no se enfoca directamente para empezar a hacer eso, pero como consecuencia del aprendizaje, el cauce que tú le des es compatible con el taller, ¿no? Es decir, el taller está hecho de tal manera para que tú encauces a los intereses escriturales o textuales que tú quieras hacer. Entonces, eso es una ventaja. Es como tener presente que la pedagogía es abierta, ¿no? Y yo no estoy sesgando o haciendo la tendencia para que cristalice en algo. Sí es claro, ¿no? Que yo parto de la experiencia, sobre todo la que más valoro y la que más he hecho, de escribir diario, tipo diario, lo que uno conoce, ubica de que es, este es mi diario, ¿no? Que no significa que sea diario, ¿no? Cada día puede haber saltos, ¿no? Es una escritura libre, donde escribo a partir de lo que sea y luego surge en libertad incluso de mí, de lo que yo me planteé escribir, surgen otras cosas y empieza a haber ideas. Es una escritura rizomática. ¿Por qué? Porque esas ideas luego van adquiriendo, sin que yo las controle, su conexión entre todas ellas, aun cuando sean cuestiones heterogéneas, ¿no? Uno empieza a hallar las conexiones. Es como un sueño, los sueños todos tenemos la experiencia de soñar y decir, qué raro que pasó esto y luego esto y aparece fulano y aparece este lugar y no comprendemos nada. Bueno, es que está emergiendo el inconsciente y tiene un orden más complejo, multilineal, de muchas direcciones, donde todos los elementos están interconectados, pero ni siquiera alcanzamos a comprender nosotros su conexión, porque nuestra lectura es lineal. Nuestra lectura desde el consciente, nuestra vida acostumbrada con el mundo ordinario, eh, tiende siempre a ser lineal. Entonces, por eso los sueños nos parecen extraños, ¿no? Y luego no entendemos los significados. Lo mismo pasa de manera diferente con la escritura rizomática, ¿no? Empiezan a surgir elementos heterogéneos y empezamos a captar las conexiones de esos elementos, digamos, parte de las habilidades a desarrollar es cómo se pueden cruzar en términos de técnicos, didácticos, qué se hace al escribir, qué puede facilitar en nuestro modo de escribir, literalmente así, en la hoja, cómo podemos valernos para poder
dar paso a cuestiones que son multilineales, ¿no? Yo hago muchas flechas, símbolos, gráficos, porque así se me ha ocurrido empezar a poder enlazar una escritura de mayor como envergadura que la escritura lineal, ¿no? O a veces mi escritura va invirtiendo, ¿no? El cuaderno de una manera u otra, a veces utilizo colores para expresar, ¿no? A veces utilizo como símbolos y demás, a veces incluso hay espacios en blanco que tienen un significado, pero todo es consecuencia, otro, ¿no? En forma como de reguilete, como abierto, como de flor, ¿no? Todo es consecuencia no de una, pues sí, una especulación teórica de, ahora quiero hacer las cosas diferentes y a ver qué se me ocurre, o copio cómo lo hicieron aquí o allá. No, brotan en el momento las posibilidades de cómo hago esto y nacen como de manera espontánea, orgánica, natural, ¿no? Que eso es lo que a mí me parece sorprendente de este tipo de escritura, que yo la he descubierto en lo personal, no sé quién más la haga, no sé si existe por ahí el concepto de escritura rizomática. Es como a mí se me ha dado, es lo que yo comparto, para mí es algo muy, muy, muy valioso, muy accesible a todos los que quieran experimentarla. No tengo una metodología al tipo procedimiento como manual para explicarla, ni pretendo tenerla, ni puede tenerla, porque esto es como de otro orden, que no es lineal, ¿no? Un manual, una metodología, un procedimiento con sus pasos delimitados y sus casillas, eso es precisamente lo que no es rizomático, ¿no? Lo que es rizomático es como las raíces de un árbol, ¿no? Se van a donde quieran según las condiciones con las que entran en interacción de tierra, químicos, nutrientes, agua, sol, luz, calor, y cada árbol es totalmente diferente en sus raíces. Sin embargo, estamos hablando de lo fundamental para que exista un árbol y luego sus ramas, sus flores, sus frutos, etcétera, ¿no? Es decir, no es algo que digamos, es todo por ningún lado, todo desordenado. Podríamos, si no pusiéramos atención, decir a primera vista, claro, pues las raíces son todas desordenadas. No, obedecen a un orden de mayor complejidad que tiene que ver con cuestiones esenciales para que todo lo que salga de esas raíces, siguiendo la metáfora del árbol, genere vida, ¿no? Y esté sano. Entonces es como algo así. Y séptimo, por último, otro beneficio del taller, ¿no? El enfoque de escritura que tengo es que eh, escribir junto con otros o escuchar cómo escriben los otros, ¿no? Al hacer un taller, eh, se multiplican por la conversación que hacemos en el taller, de compartir algunos textos, siempre libremente. Eh, Algo fundamental, casi, casi, si se pudiera simplificar. ¿Y cómo imagino el taller? Bueno, nos juntamos los que estemos en el taller, hacemos ejercicios variados, hay infinidad de ejercicios. Unos a lo mejor se acercarán más a lo convencional, ¿no? De escribir casi como la base de un cuento, la base de una novela, ¿no? Tener un acercamiento de cómo se hace en relación a historia, personajes. Eso, la verdad es que hay infinidad de talleres, incluso otros muy enfocados a eso, y seguramente mejores que lo que yo voy a dar, ¿no? Por si alguien dice, no, yo no quiero cosas raras, quiero escribir una novela o un cuento, pues más bien tendría que meterse a un taller literario para no andarse con, sí, especulaciones artísticas o cuestiones de introspección personal, sino más bien de conocer pues, las reglas de la literatura que ya existen desde hace mucho y que son geniales, ¿no? Si alguien quiere escribir cuento o novela, por ahí pues tendría que buscarse otro taller. No, no digo que no le sirva, sí le va a servir, pero va a necesitar otro, ¿no? Eh, un séptimo, digo, este séptimo valor que tiene o beneficio es que cuando nos escuchamos unos a otros, empezamos a reconocer el modo de escritura propio y las inquietudes propias, ¿no? Yo no pretendo que los que entren al taller sean fans de escritura rizomática y compren como esa etiqueta, por así llamarle, ¿no? No, precisamente lo rizomático está en que es abierto, ¿no? Es más bien como que te sirva de herramientas
para encauzar la escritura que a ti te sale. Esto es como la letra, ¿no? Tal cual la letra, dices, esta es mi letra, así me sale, ¿no? Ya si tú quieres decir, quiero escribir como fulano de tal, bueno, puedes esmerarte un poco para cambiar tu modo de letra, pero tu letra te sale como es como tus pupilas, como tu huella digital, ¿no? Esto es lo que tengo, esto es lo que soy. Entonces, el taller sería como un incentivo para ayudar a que brote tu modo de escribir, ¿no? Y el modo de escribir, pues es como la huella digital o como la pupila. No hay otra igual en todo el mundo, ¿no? Por más que, claro que tiene sus comunes denominadores o sus parecidos con una familia, pues claro, como nuestra familia de sangre, ¿no? Es, mira, sí, nos parecemos y eso, pero somos también totalmente diferentes, ¿no? En fin, esa conjunción, porque regularmente se tiene que el escritor o la escritora pues es alguien que está solo en su escritorio con un libro como algo muy individualista, como en una burbuja cerrada. Eh, en realidad, aún en esa figura, y los escritores lo dicen, el escritor está en contacto directo con el mundo, con todo el mundo y con todos, solamente que su conexión es diferente, ¿no? Es una actividad que a primeras parece muy individual, ¿no? O muy privada o muy íntima, pero en realidad es ponerse en contacto con la voz del mundo y con los oídos del mundo y con los ojos del mundo y regresarle al mundo una voz que luego, bueno, si el libro se comparte, si sale una publicación o si escribes cosas en Facebook o lo que sea, pues ahí hay personas de ese mundo que pueden resonar en nombre de todo el mundo, por así decirlo, ¿no? La cuestión es que cuando esto lo hacemos taller, al compartir, ¿no? Reuniéndonos virtualmente, a veces es presencialmente, se enriquece muchísimo la palabra que uno da con la palabra que uno a otro, que otra da, ¿no? E incluso empieza a encontrar conexiones o estímulos mutuos, porque es como si agarráramos un mood colectivo, ¿no? De varias personas en conjunto, en una frecuencia, y empiezan a suceder cosas bastante significativas. Las personas que han pasado por mis talleres valoran mucho no solo el aprendizaje, digamos, del tema o la materia, sino la interacción que se da a la hora de compartir, que siempre es muy sencilla y nunca agota o nunca dedica, nunca tiene uno el tiempo suficiente para poder seguir interactuando con los demás, pero con el tiempo que se tenga, se valora como muy positivamente, ¿no? La riqueza, porque nos vamos conociendo unos a los otros y eso es algo que también nos completa, nos llena, nos abre los ojos, nos aliviana en decir, mira, pues también le pasa a fulano lo que a sultano, y nos hace ver las diferencias de cada uno, decir, wow, esto que yo tengo es valioso, me lo están regresando los demás, ¿no? Además de ir aprendiendo cuestiones como prácticas, técnicas, didácticas de la cuestión de expresión del lenguaje, ¿no? Bueno, para finalizar, ¿qué les puedo contar de mí? Porque alguien me preguntaba, yo he tomado varios talleres de distinta índole de escritura. Por supuesto, me gusta leer. No soy un lector que yo pueda presumir de soy un gran lector o he leído muchos libros o todos los días tengo un libro leyendo. No, pero sí tengo mi propio modo, ¿no? de acercarme a la lectura y tengo mi manera constante, ¿no? Con distintos gustos y afinidades. Eh, Valoro mucho la relación lectura-escritura, ¿no? Cuando yo leo algo, ¿no? Entre mis escritores favoritos, ¿no? Alguien me decía, oye, ¿y cómo qué lees? Bueno, pues yo, Borges, Fernando Pessoa o James Joyce son de mis escritores que siempre los tengo así como que me vuelan la cabeza totalmente. No que yo lea, me haya leído todas sus obras, ni tampoco que me gusten todas, pero hay algo en ellos que digo, yo tengo un clic con lo que ellos tuvieron en su momento y que los llevó a parir tal o cual libro o tal o cual idea, ¿no? Este, Más que la familiarización con, también por supuesto sucede con algunos libros, ¿no? El Aleph, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, en fin, y luego diversidad de libros. Pero mi concepción de lectura-escritura, por lo que yo me he dado cuenta, es cuando yo leo algo, me está detonando ideas internamente y yo pesco esas ideas y entonces me dan ganas de escribirlas, no de hacer como un copy-paste, sino que estimulan mis ideas, ¿no? Cuando encontramos textos vivos,
y uno tiene una conexión viva con lo que significa la vida o con escribir, a uno se le detonan ideas para escribir que también están vivas. Pero eso no ocurre nada más provocado por la lectura, sino eso ocurre por la vida, porque antes de la lectura, antes de los libros, antes de la tecnología de la escritura, que es una tecnología, ¿no? El lenguaje mismo es una tecnología, pensemos en el hombre y la mujer primitivos, antes de cualquier tecnología y artefacto que hayamos inventado, uno tiene una relación con la vida, donde se estimulan las cosas unas con otras y se provoca más vida, ¿no? La palabra viva, porque hay palabras, hay muchas palabras, palabrería basura, o palabras muertas, o palabras estériles, quizás sería el término más justo. La palabra viva siempre está buscando la estimulación viva, ¿no? Sea en palabra, en imagen, en figura, en experiencia, en idea, en suceso, en el arte, en cualquier cosa donde uno esté involucrando su vida, ¿no? Y esto iremos viendo, evidentemente, bueno, yo estudié filosofía, tengo estudios en filosofía, eh, que no es lejana la relación filosofía con lectura, escritura, porque es algo, el principal instrumento quizá para el estudio de la filosofía, como de otras cosas, pues fue leer y escribir. Eso fue hace más de 20 años, ¿no? Pero, por ejemplo, de ahí un tipo de escritura donde tiene ideas filosóficas, que puede ser acercarse a una escritura filosófica, es lo que surgió de entonces, ¿no? Entonces recuerdo mi primer tesis que hice fue de filosofía. Las formas de escritura que yo empecé a aprender, a ensayar, a desarrollar, fue con las tesis, ¿no? Claro, con escritos antes y demás, pero de manera como más, ¿cómo se puede decir? Formal, ¿no? Y más de ambiciosa, más a largo plazo, fue hacer tesis. La tesis de filosofía y la tesis de administración, que fue después, aunque estudié la carrera antes, ¿no? En esas tesis el ejercicio fue como en el apego a la cuestión de escritura rigurosa, lógica, racional, académica, con argumentos, ¿no? Como sabemos que son las tesis. Y bueno, es algo que ahí yo descubrí que me gustaba hacer, ¿no? A mí me gusta escribir como de todo, o he tendido a escribir de todo, ¿no? Tiempo atrás yo ya escribía el diario, yo tengo más de 30 años escribiendo diario, un diario. Decir diario es por decirlo de alguna manera, porque es eso que dice uno: agarro mi libreta y a esta hora, que regularmente actualmente es en las mañanas lo más temprano posible, donde fluyen más las ideas, y escribo libremente lo que se me ocurre, ¿no? Este, Siempre en eso que se me ocurra ya hay un tono, ¿no? Cuando yo releo algunas hojas del diario, no solo recientes, sino de años pasados, digo, mira, estoy hablando de los mismos temas, pero les estoy dando vueltas cíclicamente, como queriéndolos comprender, que en el fondo, en términos de diario, es muy prioritario, es comprenderme a mí mismo, ¿no? Finalmente siempre es un diálogo de, está pasando esto y qué es lo que pasa conmigo con esto que está pasando, con una retroalimentación de, entonces conmigo tengo claro y puedo hacer, y con esto que está pasando tengo claro y puedo hacer, que se están retroalimentando constantemente, ¿no? Por supuesto, con hechos que han sucedido, pero también frente a decir, viene esto y cómo me siento ante esto que viene, ¿no? Cuando uno escribe desde este enfoque en el que yo he entendido la escritura y lo voy a compartir con ustedes, se trastoca el tiempo, ¿no? Pasado, presente y futuro también se empiezan a revolver. Se trastocan muchas cosas, yo diría que se trastocan todas las cosas, ¿no? Se trastoca lo que uno es, se trastoca lo que uno ve y vive de la vida. Luego es impresionantemente la magia, porque uno dice, ah, ok, ya ahorita ya terminé de escribir este día, esta hora, cierro el cuaderno y uno regresa como si fuera una liga, ¿no? Que se regresa a su modo identitario, a su identidad normal y común y corriente, y uno siempre sigue como, siendo como uno es, ¿no? Es un modo de decirlo, también uno va variando porque la escritura lo hace a uno variar, pero bien sabemos que la escritura no es lo único que nos hace variar, todo nos hace variar, ¿no? La escritura es una herramienta, un recurso, un medio más entre muchos otros, que no tiene que ser obligatorio, ¿no? Cada quien tiene sus medios y recursos, para poder comprenderse en la vida, tener una comprensión de la vida y tomar decisiones de cómo fluyo mejor o cómo me realizo, cómo realizo cosas que quiero hacer, que pueden tener que ver
con A, B, C o D o lo que sea, ¿no? Entonces, en ese sentido, es como un dinamizador, ¿no? Que va a venir a abonar a tu vida. Si tú ya tienes un dinamizador, pues vas a tener dos, ¿no? Y entonces eso va a ser un muy redinamizador, ¿no? De tu vida. Yo, por ejemplo, mis dinamizadores previos, ¿no? Hablando de campos, disciplinas o actividades, pues es la filosofía, que ya comenté que ahí es donde empecé a descubrir que yo me podía explayar, podía llegar a ser un libro, la tesis es básicamente un libro, ¿no? Eh, y que me daba gusto hacerlo y que me servía y demás. Eh, Otro de mis dinamizadores es el cine, ¿no? Que también utiliza su propio lenguaje audiovisual y kinestésico de movimiento. O otro tiene que ver quizá con todas las artes, porque siempre es un referente que yo tengo. Eh, He practicado un poco de música, he compuesto, ¿no? Canciones, ¿no? Tanto la cuestión de letra, ¿no? Como la cuestión de instrumento musical. Por ejemplo, eso también es un bagaje que hace mucho tiempo que me clavé en esa onda, toda una época bastante larga. Y el lenguaje audiovisual o visual también tiene que ver con la fotografía. Soy muy amante o afín a la pintura o al dibujo. En ninguna de estas artes me he hecho experto, no estudié nada relacionado formalmente con una carrera de artes, estudié cinematografía, pero a través de diplomados, pero son como elementos dinamizadores, ¿no? Que yo digo, pienso y creo que todas las personas, así como sabemos leer y escribir, todas tendríamos que desarrollar las habilidades de las artes, ¿no? Que es algo que nos ha estado faltando. Y es que las artes y la escritura no está exento en lo que arte se refiere, eh, desarrollan el hemisferio derecho del cerebro, ¿no? Y el hemisferio derecho del cerebro lo tenemos enano. Ese es ese hemisferio donde está la imaginación, la intuición, las emociones, eh, lo, lo locochón, ¿no? La disrupción, cuando decimos, a ver, vamos a hacerlo de manera diferente y vamos a invertir. Todo eso que se habla actualmente en el mundo empresarial, por ejemplo, de la innovación, está en el hemisferio derecho, ¿no? El hemisferio izquierdo es lo que tiene el lenguaje lógico-racional, toda la cuestión matemática, de argumentación, de procedimientos, de ese orden, que repito, es un orden lineal, ¿no? El hemisferio derecho apelaría, acudiría, tocaría la puerta y dejaría emerger el orden de complejidad mayor. Podríamos llamarle multilineal, yo a veces lo enfoco así, ¿no? Es decir, ¿por qué nada más vamos a hacer una cosa si podemos hacer varias cosas? ¿Por qué nada más nos vamos a valer de este conocimiento o de esta actividad si tenemos inquietudes, deseos, anhelos que no se sacian en un solo conocimiento o en una sola actividad? Entonces, toda la cuestión que tiene que ver con mezclar, ¿no? Y eso tiene que ver con lo lúdico, con jugar, ¿no? Conjugar y conjugar. Una conjugación es una mezcla. ¿Y qué son las palabras, las frases, los párrafos y los textos y los libros, sino una conjugación que orquesta infinidad de palabras, en otro sentido, infinidad de ideas para expresar algo y comunicar, ¿no? Tenemos necesidad tanto de expresarlo como de crear y recrear, porque el arte tiene que ver finalmente con crear y recrear. Entonces, volviendo, ¿no?, a esta cuestión de los hemisferios, escribir nos ayuda a conjuntar la integración de los dos hemisferios, porque tampoco se trata de decir, dejemos el lógico racional y vamos a apostarle al hemisferio derecho, imaginativo, intuitivo. No, es ir más completos con la integración de los dos. Entonces, escribir es como un ejercicio, así como se hace ejercicio para la cuestión física, muscularmente y etcétera. Escribir es un ejercicio que nos habilita, ¿no? Fortaleza, como en términos de comprensión de la vida. Y señalo como la cabeza, cerebro, mente, pero en realidad es una integración, ¿no? Es una cuestión cerebral, intelectual, emocional, sensitiva y, por supuesto, 100% corporal. Vamos a ver de qué maneras es que se conjunta eso o cómo dinamiza precisamente la integración de nuestra persona en decir, somos mente, somos corazón con emociones y sentimientos y somos cuerpo.
con deseos, con sudor, con vida, con movilidad, eh, en fin, alma, espíritu, si ustedes quieren también, con anhelos, con deseos de realización, con una búsqueda de trascendencia. Todo eso es algo que desde mi perspectiva, no creo que eso suceda en todos los talleres, ¿no? Porque nosotros podemos tener otros talleres, digamos, pues más directos a escribir cuento novela, digo, por ejemplificar. Digo, eso yo no sé qué ocurra con el manejo holístico o integral de la persona delante de la vida, ¿no? Aquí estamos hablando de ponernos delante de la vida a partir, a través de la escritura. Y bueno, esto es lo que se me ocurre compartir por ahora y voy a compartir algunas imágenes aquí. Bueno, son algunas muestras de la manera rizomática de la escritura, ¿no? A lo mejor no vamos a entrar directamente esto en el taller, pero cuando uno escribe tiene como muchas ideas. Luego esas ideas, pues cada escritor sabrá cómo le hace, pero regularmente es, a ver, sigo una idea y la desarrollo, pero si ya tengo otra idea que me va a hacer bifurcaciones, entonces o la olvidan o la dejan a un lado o no sé qué hagan, la apuntan en un papelito aparte, ¿no? En mi modo de ver, cuando uno le empieza a poner atención a, a esa segunda idea o a la tercera idea, empiezan a surgir más ideas. Entonces, uno empieza a tener muchas ideas que trastocan el texto lineal que uno está escribiendo, ¿no? Yo a veces uso flechas y estas flechas las pongo de modo rizomático con estos vericuetos que se ven aquí en la pantalla y de fondo está el símbolo de Hati. Hati es el proyecto que yo llevo desde hace varios años y que empezó desde lo cinematográfico. Y es este dibujito que está acá cuadradito con sus cuatro vericuetos al extremo. Y bueno, yo les pondré en contexto de qué va este proyecto de Hati, que al principio yo no lo relacionaba con la escritura. Luego vi que sí se relacionó, ¿no? Luego, entre mis referencias están pues, las cosas que vivo. Por ejemplo, aquí estoy poniendo algo de Paul Auster, ¿no? Que estaba leyendo y demás, y que estoy resonando con cosas del modo de escribir de él, ¿no? Que falleció recientemente. Entonces, él tiene la cuestión del azar, por ejemplo, ¿no? Y la sorpresa sobre el azar, ¿no? Y yo también siempre estoy como divagando o haciéndome preguntas y constataciones acerca de el azar en la vida, ¿no? Pasa que uno empieza a encontrar en el modo de escribir o en lo que uno va escribiendo resonancias del modo de vivir de uno, lo cual es evidente, no estoy diciendo nada nuevo, ¿no? Obviamente uno proyecta en la escritura pues lo que uno es, ¿no? Entonces, esto es un elemento muy dinamizador de la potencia, digamos, en lo que refiere a una cuestión de autoconocimiento, de introspección y demás, ¿no? Digamos, entrar a este modo de escritura rizomática, imagínense que es como entrar a un bosque, ¿no? Donde hay muchos tipos de árboles, de flores, de plantas, lugares donde sentarse. Hay que tener cuidado de dónde no tropezar. Hay un río, un riachuelo por ahí. Hay pájaros que están cantando, pero no todo el tiempo están cantando. Hay animales. Es como toda un espacio de fertilidad que, de acuerdo a lo que cada uno se permita y en el modo en que uno fluya, digamos, al nivel, no me gusta hablar de niveles porque luego suena a jerarquía, pero en el punto de la vida en que uno esté, tiene para dónde caminar, ser creativo o creativa y sorprenderse, ¿no? Entonces, bueno, aquí quise nada más poner unas muestras de esta necesidad, ¿no? De escribir, de hacer, cuando uno hace un paréntesis, por ejemplo, eso nos es familiar a todo, ¿no? Hago un paréntesis porque estoy introduciéndome en lo que en Internet equivale a un link, un hipertexto, ¿no? Le damos clic para que nos meta a algo específico, luego nos regresamos de ese link que nos abrió otra ventana en el ordenador, en la computadora, en el buscador y regresamos a nuestro texto base lineal sobre el que estamos leyendo, ¿no? Perdón que creo que se entiende lo que acabo de decir, pero es que así va fluyendo en mi pensamiento como las analogías o las metáforas, ¿no? Pero cuando no estamos en internet y no tenemos links o hiperlinks, hacemos paréntesis, ¿no? Por ejemplo, aquí, yo uso mucho paréntesis, ¿no? Aquí hay uno, acá hay otro, luego hay paréntesis dentro de paréntesis, ¿no?
Y entonces eso es como una muestra de cómo la escritura se va vinculando. Es como si hubiera varios textos, ¿no? De manera no lineal, porque hay varios aspectos de nosotros que se enredan de forma y fondo, ¿no? En los varios textos que hay, ¿no? Entonces se va a ir haciendo una analogía entre la escritura y la vida de uno, ¿no? Provocando pues una metamorfosis o algo así. Y el cauce que le demos a eso dependerá de nosotros, porque también cada uno tiene sus propios temas, ¿no? Yo tengo mis propios temas y cada quien va a escribir sobre sus temas, pero aquí hay una relación que compete a forma y fondo en relación a la escritura que ya la iremos viendo como en su momento, ¿no? Bueno, esto les quería enseñar así como nada más de paso para ilustrar, como para que den una probada, como cuando uno prueba un helado y dice, ah, mira, no sé bien exactamente de qué va toda la heladería, pero este me supo bien. Ya encontré algo que me hace clic, ¿no? No se trata de entender todo lo que estoy diciendo y el taller no se va a tratar de entender todo lo que se está impartiendo, sino ver dónde hay los clics, dónde están los focos que me llaman a mí, lo que me estimula, lo que me motiva, que pega con mis intereses, mis deseos, mis inquietudes con las que entro al taller y las que voy descubriendo cuando estoy adentro, que dije, ah, con razón me llamaba la atención, esto es, y lo agarro, le pongo nombre y empiezo a desarrollar por algún ángulo mi escritura. Y iré yo en el proceso acompañando ese desarrollo y poniendo como los focos o los puntos asideros para que ustedes vayan profundizando en hacer esta expresión de escritura rizomática. Comparto algunas imágenes que sirven para decir más que 1000 palabras. Entonces, brevemente, el taller de escritura es como un foco que ilumina tu propia escritura a lo largo de los ejercicios. El taller de escritura rizomática te permite tomar mayor conciencia de ti y cómo se entraman y se enredan memorias con pensamientos, preocupaciones, con emociones, con ideas, con propósitos, con las situaciones que vives y poder ver una manera armoniosa o integrada de relacionar todo eso que está ocurriendo. Entonces, se parece mucho a un proceso de acercamiento introspectivo, psicoterapéutico, que siempre por naturalidad va a buscar como la sanación. ¿No? ¿De qué? Pues depende de cada quien en donde esté necesitado o necesitada de sanar con conciencia o sin conciencia. No tiene una carga directa a que sea algo terapéutico o algo artístico o algo literario, etcétera, sino tiene todo este potencial que va a funcionar y va a operar a partir del cauce que tú de manera libre y espontánea le des. Eh, lo rizomático nos remite a un enredo de distintos aspectos heterogéneos, pero que lleguen a conformar algo armónico, que te den sentido y que puedas ir integrando partes de tu persona o de tus vivencias donde veas las relaciones entre unas cosas y otras, ¿no? Eh, comúnmente estamos como rotos, como dislocados, como si estuviéramos en un desequilibrio, ¿no? Es como esta cuestión de solo usar la mano derecha o solo mover el cuerpo para caminar rumbo al coche y en el coche sentarnos y luego caminar de la portezuela del coche a la oficina y en la oficina volvernos a sentar y se nos va oxidando el estancamiento de un cuerpo con sus movimientos de ese tipo, ¿no? Teniendo una infinita posibilidad de desplazamiento y de movimientos del cuerpo. Es algo así, en términos internos o intelectuales o emotivos, también tenemos maneras en las que nos reducimos a pensar o a sentir. Entonces, la escritura sirve para poder relacionar
todo lo que nos ocurre y todas las otras posibilidades que aparecen por ahí quizás sutilmente, pero que al tomar conciencia podemos integrarlas y reintegrarlas con una armonía, ¿no? Esta imagen es la imagen de una célula y bueno, quiere expresar esta multilinealidad disparada a todos lados. Veámosla no como un círculo, sino como una esfera que también viene como hacia nosotros y hacia el fondo. Y dice aquí una frase: nadie necesita escribir a menos de que empiece a hacerlo y empiece a descubrir lo mucho que le hace bien. Esta otra imagen es para enfatizar la relación con el misterio. Eh, Podría llamársele Dios, podría llamársele con tu subconsciente, podría llamársele con la vida. Yo prefiero llamarle con el misterio. Escribir nos pone delante no nada más de yo mimé conmigo y lo que me pasa, sino esto que me pasa y alguien que me ayude o alguien que me escuche o qué pienso cuando, qué me imagino, qué especulo cuando estoy escribiendo y alguien pueda leer lo que escribo, ¿no? Pensando que hay escritos que nos interesa publicar y escribir un libro, ¿no? Acerca de ideas tales o cuales, con un énfasis o científico, sociológico, artístico, literario, qué sé yo. A veces hay eso. Pero incluso cuando uno escribe el diario, y a mí me pasa, uno se pregunta, bueno, ¿y quién va a leer esto? Y cuando lo lea, ¿cómo es la interacción? Ahí ya uno se está poniendo en relación con otro, ¿no? Aunque ese otro no exista en el momento. Ese otro puede ser alguien a la par de uno, o alguien superlativo, ¿no? Llámese Dios, por ejemplo, alguien puede concebir eso, ¿no? Pero también puede ser que le estemos escribiendo a alguien, a un amigo imaginario o a alguien que queremos mucho y no está, como sucede en las cartas, ¿no? En fin, esta imagen alude a la relación con los otros a partir de la escritura y la lectura. Aquí hay otra imagen que quiere decir, eh, hay un universo interior tan infinito como el universo exterior, que le llamamos universo, al cual poco nos asomamos o nada. El mundo no incentiva asomarse a tu universo interior. Todo el tiempo está ahí y hay divagaciones, diálogos, pensamientos repetitivos, obsesivos, incluso enfermizos, ¿no? En relación a lo que nos decimos, a las voces que hay dentro de nosotros, ¿no? Y que las principales suelen pegarle a cuestiones importantes que tienen que ver con todas las vivencias de nuestra vida, ¿no? Nuestra valoración, si me quieren, no me quieren, si la hago, no la hago, si puedo, no puedo, si soy capaz de esto o no soy capaz, si tomo una decisión A o tomo una decisión B. Detrás de todos los momentos de nuestra vida está en juego unas voces que pueden ocurrir solitas y estarnos ahí enfermando como pensamientos obsesivos que nos pueden llevar a la ansiedad, o a otro tipo de acciones o decisiones que no nos benefician ni benefician a los demás. Pero si tomamos conciencia de ellas, podemos encontrar cuál es el sentido, el lado óptimo, el camino luminoso, ¿no? Para poder hacerle caso a todo ese mundo interior y que nos está hablando un maestro o una maestra para conducir mejor nuestras vidas. También tiene que ver con eso esta escritura. Aquí hay una imagen que, bueno, que alude a que finalmente nos estamos escribiendo a nosotros mismos al escribir. Esta otra imagen la pongo porque de repente con el ejercicio cotidiano de escribir, algo se va a ir integrando a nosotros, ¿no? Esto es como cuando entramos un temazcal, si es que han entrado un temazcal y no tenemos que hacer nada más que dejarnos fluir y las cosas se van acomodando y algo va apareciendo que nos lleva a nosotros. Es como perder un poco la lógica que tenemos de yo controlo todo, a decir, hay algo que está ocurriendo que si me dejo fluir, se va a orquestar solo. Es como una planta diciendo, voy a dejar que esta agua haga resurgir de mí todo lo que yo soy y tengo. Y solamente hay que echarle agua para que suceda. También va a haber disrupción, vamos a hacer reacomodos al punto, el artista esto es lo que hace, ¿no? Dice, esto que va en este lugar, yo lo voy a llevar a este otro lugar. Entonces son aspectos disruptivos, lúdicos, luego veremos cuál es el sentido de eso.
pero ocurren tanto en el texto a nivel formal como en el ejercicio como de escribir. Y veremos que todo tiene un ordenamiento cíclico como la naturaleza. Finalmente, escribir nos pone delante de nuestra naturaleza. Y así como podemos tener el día y la noche, podemos tener momentos de reconciliación y luminosos y momentos de decir, vamos a hacer el pleito, a sacar el conflicto acá, ¿no? Y la bondad de la escritura es que todo conflicto, todo pleito, toda situación, digamos, obscura, caótica, que nos hace ruido, ¿no? Que no quisiéramos, se comparte en la misma base de sentido que todas las situaciones luminosas, ¿no? Es algo así como acceder al conocimiento directo del yin y el yang, ¿no? Y lo que han querido transmitir estos orientales con el yin y el yang, ¿no? Cómo aceptar el todo de nuestra vida y reconocer la parte de conflicto dentro de la parte luminosa dentro de conflicto, y no separarlas en una dualidad, sino concebir que es como esta imagen, ¿no? De la luna o pudiera ser el sol, ¿no? Día y noche son una fluctuación de lo mismo. Y bueno, por último, es algo que va o que busco yo que alimente, que nutra nuestra vida, llevándola a algún lugar, ¿no? Dependiendo de las circunstancias en que cada uno esté o cada una esté. Tenemos algunas otras imágenes. Bueno, esto es concerniente sobre todo a otro taller, pero que quizá podamos ver algo de esto es cuando acudimos a otras tecnologías y no nada más la pluma y la libreta para expresarnos, ¿no? Como puede ser la foto, ¿no? La fotografía, el video o el audio con grabaciones de audios. Ah, sí tengo más imágenes acá. Estas aluden a tomar conciencia de la no separación entre el yo, ¿no? Y el entorno donde ese yo está, que de repente puede modificar sus tamaños y sentirnos pequeños ante un mundo enorme o sentirnos muy grandes ante un mundo pequeño, en fin, ¿no? Y poder tener esa sensación de comunión o de reconciliación o de conjugación entre lo que decimos que es el yo, ¿no? Que nos vamos a ir conociendo más de lo que ya nunca terminamos de conocernos, ¿no? Más de los que ya nos conocemos, y la interacción con el mundo o el entorno. Entonces, bueno, sin más, la invitación es al curso de escritura rizomática. Por aquí estas son carteles de anteriores ediciones del curso, eh, que le he puesto distintos énfasis y distintos nombres. Por aquí comparto esta, dice, quien escribe se funde con lo que escribe, pariendo otras narrativas que conmuevan hacia nuevas realidades, ¿no? Siempre es ir buscando como algo nuevo, ¿no? Y en este otro ponía, observar la propia vida, reinventar el mundo, ¿no? Escritura rizomática y multinarrativa, escritura rizomática y simultánea. Hay un montón como de acepciones alrededor de esto, porque arrastra toda una concepción que viene de Hattie, ¿no? El tejido, y hasta aquí le dejo, pues, informes de fechas, costos, modos y cualquier detalle, pues ahí me pueden escribir con gusto y les atenderé. Gracias y saludos.